quiero disculpar, en primer lugar, la ausencia del presidente del Parlamento, de Fernando Manzano, quien por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí en la inauguración, pero me ha pedido que te felicite por la exposición, Pilar, y que, bueno, pues espera que sea un éxito durante el tiempo que esté aquí expuesta. Quiero saludar a las diputadas y diputados del Partido Popular de este Parlamento, a Felisa Cepeda, a Teresa Tortonda, a María Dolores Marcos, a Francisca Rosa, a Paloma González y a Lorenzo Albarrán. También darle la bienvenida a Pilar Merino, la directora general de Patrimonio, y a José María Álvarez Martínez, que como todos ustedes saben es director del Museo Nacional de Arte Romano. Y después nos acompaña, como les decía, Pilar Molinos, una artista que nos muestra hoy su exposición Sorbos y Sueños de Paraíso, que ha querido traer a otro artista, al poeta visual, al que saludo también, a Juan Ricardo Montaña. Muchas gracias. Bienvenidos todos, por tanto, al Parlamento. Como ya sabéis, el Parlamento ha apostado definitivamente por fomentar la celebración de exposiciones en los distintos espacios disponibles. Tengo que decirles que cada vez nos quedan menos espacios disponibles para poder tener exposiciones. Eso es un buen síntoma. El primer síntoma es que en Extremadura se hace mucho arte y que, por tanto, tenemos mucha demanda de artistas que quieren exponer en nuestra casa. Y el segundo síntoma, y es en este momento cuando le quiero agradecer al personal de la Cámara el trabajo que hace, que en esta Cámara los técnicos trabajan muy bien y por eso pueden y podemos tener varias exposiciones al mismo tiempo. En estos momentos les quiero recordar que en el Salón de Pasos Perdidos hay una exposición titulada Impermanencia del placentino Miguel Ángel Martínez, que yo les recomiendo que visiten también, que hace un trabajo increíble con la colaboración de cerca de 1000 gusanos de seda que trabajan para él. Puede sonar un poco raro, pero cuando bajen lo verán, a sus órdenes, y los resultados además son asombrosos. Bueno, pues aquí, rodeada de artistas, me dispongo a presentar brevemente a Pilar Molinos. Pilar no es nueva en esto del arte. Hace ya más de 30 años que ella sintió esa necesidad de expresarse a través del mismo. Al principio con la pintura, siempre con soportes duros, madera o metacrilato, y luego ya poco a poco fue fabricando sus propios materiales, mezclando pigmentos, usando témperas, hasta conseguir una paleta muy peculiar, una marca de la casa muy suya. Los soportes también ha ido variando y moviéndose más hacia el papel o el cartón, y siempre presente en su obra el collage. De un tiempo a esta parte, en la obra de Pilar tiene un protagonismo especial la tela. Pinta con recortes de tela, donde cualquiera de nosotros solo veríamos una tela estampada o con bordados. Pilar es capaz de ver un pájaro, muchos pájaros, alas, en definitiva, diferentes imágenes. Nos ofrece variaciones sobre un mismo tema, jugando con conceptos y formas que parecen crecer indefinidamente sin repetirse. Estamos, por tanto, ante un artista que considera la luz como lo esencial. Su color recurrente es el blanco, y sobre el blanco colores muy suaves, impregnados por el blanco a su vez. Pilar Molinos en su obra nos muestra su realidad, su mundo de imágenes dulces, de palabras dulces. Su imaginario es onírico, ideal, lleno de dulzura, de conceptos como el pan, el amor, los sueños, la libertad, los paraísos a sorbos, como reza el título de esta exposición. Estamos ante una artista extremadamente sensible, siempre atenta a la naturaleza, que tiene el privilegio de contemplar desde su casa estudio-galería de la Cinoja en Fregenal de la Sierra, un espacio para el arte y la cultura. Desde el Parlamento de Extremadura seguiremos apoyando la creación, el arte extremeño, y queremos seguir recibiendo propuestas como esta de Pilar Molinos, que nos ayuden a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos.
Por eso, Pilar, te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas traído esta exposición que nos plantea una vez más lo indefinible de la creación artística. A continuación, le voy a dar la palabra a don José María Álvarez Martínez. Bueno, a ruegos de la vicepresidenta y de la autora, me es grato dirigirles unas pequeñas palabras hacia una amiga que yo conocí, curiosamente, cuando nombraron hijo predilecto de esta ciudad al recientemente fallecido compañero mío de la Real Academia de Extremadura, que era el gran poeta y flamencólogo Félix Grande. Nos conocimos y ahí surgieron nuestras vivencias a borbotones. Fue un flechazo, lo diría yo así. Desde entonces mantenemos una gran amistad porque nos gustan las mismas cosas y yo me siento muy orgulloso y muy honrado de tener una amiga de la categoría humana de Pilar Molinos, una señora que demuestra siempre una sensibilidad a flor de piel, que mantiene el recuerdo vivo de sus amigos y de su familia. Lo que yo digo en el catálogo, la pietas ergo suos, como decían los romanos, la piedad hacia los suyos, el recuerdo de sus antepasados, en este caso su madre y su hermano muerto en trágicas circunstancias. Y a los dos nos unió la niebla. Yo soy un fan de la niebla y ella lo es también, quizás más que yo. Y muchas veces hemos pensado y hemos soñado en disfrutar de esos paisajes maravillosos que ofrece su tierra, Fregenal, a la vera del yacimiento arqueológico de Nertóbriga, de Valera la Vieja, y yo con ella, y yo allí también con ella, paseando por Mérida, en ese conjunto monumental emeritense que cuando viene el diciembre emeritense, el mes por excelencia de Mérida, nuestra ciudad se convierte en un pequeño Londres victoriano. Ojalá y que estos paseos los podamos realizar pronto, pero yo quiero felicitarla por esta magnífica exposición y también agradecer a la Asamblea la generosidad que de alguna manera siempre tiene hacia los pintores de nuestra tierra. Creo que vamos a disfrutar todos de una gran exposición y nada más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, las poquitas palabras que voy a decir las tengo aquí escritas, que son unos párrafos que me han escrito también otros autores sobre mi obra, porque el lenguaje mío es la pintura, entonces yo no podría definir mi obra. Pero en primer lugar, dar las gracias infinitas a Consuelo por dejarme exponer aquí, en este patio noble de la Asamblea, que es tan precioso y que en las obras se ven con una luz hermosísima. A Pilar Mayoral por la gran labor y la gran gestión cultural que hace en toda Extremadura durante muchísimos años. A Juanjo y a Antonio también por ayudarme y por allanarme el camino en todo el montaje de toda esta exposición en el catálogo. Así que a Juan Ricardo Montaña, bueno, se me ha olvidado en primer lugar a Pilar Merino, que la conozco, nos conocemos hace muchísimos años. La primera exposición que yo hice aquí en Extremadura, que yo creo que fui la primera pintora que expuso aquí con la Junta, lo dijo el consejero antes, Paco Muñoz, y antes, en aquella época, ¿no? Y me escribió el catálogo Javier Cano y Pilar Merino. Desde entonces nos tenemos un aprecio especial porque ella lo vale y porque ella está ahí por sus méritos propios, porque es capaz de hacer todo lo que se proponga. Y Chema, pues, ¿qué voy a decir de Chema? Él ya lo ha dicho todo, ¿no? Nos conocimos con la niebla, con Félix Grande. Y bueno, esto es un paso más. Yo creo que seguiremos aquí en Mérida y en Nertóbriga, allí en Fregenal, porque es un placer conocer a estas personalidades tan grandes. Así que yo voy a leer un poquito de lo que han escrito sobre mí. Luego Juan Ricardo leerá un poema de Santiago Castelo que me escribió para la exposición de Sorbos y Sueños de Paraísos en Cáceres. Así que empiezo por Juan Domingo Fernández, que en uno de los textos que me escribió me decía: se hace la pregunta, Juan Domingo, en el texto, ¿en qué selva de símbolos has hallado esas aves, dulces como la soledad de tus retiros? ¿Con qué otro sino con Arias Montano, compartida con el paisano?
con Arias Montano, el hermanamiento espiritual, la identidad compartida con el paisano, y continúa. Ese mar de símbolos en el que retumba con la alegría de quien conoce el valor de la lágrima, la música de la pintura, los cataclismos del alma, el silencio del tiempo. Pablo del Barco, también desde Sevilla, me escribe, dice: lo primero que se descubre en su pintura es la valentía para ejecutar un mundo que pueden ser de sueños. Con escasos elementos traba y construye, desvirtúa y concentra. José Luis Pajuelo, que también fue de los primeros profesores que yo tuve en Sevilla, y yo recuerdo cuando, antes de empezar Bellas Artes, él tenía un estudio, y cuando llegué allí lo primero que me decía, dice: Pilar, que no te cambien los colores. Él me decía, dice: siento esta pintura como expresión de un mundo personal de carácter mágico simbólico, en el que lo central que todos llevamos dentro aflora de forma deliberada, desde lo puramente emocional, donde no ha lugar lo superfluo. César Velasco, también para el monasterio de San Juan en Burgos, me dice: su obra se acerca a la esencialidad de la pintura mediante el uso de líneas, la innegable importancia de los signos, la emoción, el humor trágico y la poética de los títulos, creando unas señas de identidad inequívocas. Y Ángel Campos Pámpano me escribió también un poema, pero también me hace a mí una pregunta en ese poema. ¿Cuál es el destino de este pájaro que tan cerca de ti remueve el miedo? Eduardo Naranjo, en una carta también muy larga, manuscrita, dice: Pilar es átomo, célula inquieta, misteriosa naturaleza de un organismo que piensa, goza y sufre. Vive sin más o sueña, igual que todos, pero a diferencia de la inmensa mayoría, de ahí su alma de artista necesita, busca y logra contarlo. Contarse en una palabra. Barjola también me escribe una cosita también muy bonita. Tuve también una gran amistad con muchísimas. Y me decía, dice: al regreso del cotidiano paseo con su perro, en la soledad de su estudio, Pilar Molinos da rienda suelta a su sensibilidad. Atenta siempre a las formas, las luces y las sombras de los encendidos amaneceres, plenos de fantasía, parcelas de color rojo y de límpido azul, campos labrados, nubes que en momentos se transforman. Y ya con la exposición esta de Sorbos y Sueños, Michel Hubert me escribió para la exposición de Don Benito. Cito un párrafo: nunca he dejado de ver el contenido de sus cuadros como si fueran unos cuentos nacidos de una mente ensoñadora, que aún cree en el milagro de lo maravilloso. Las historias que compone Pilar son mensajes que ella lanza a la mar dentro de una botella. Si las corrientes, el viento, las mareas le son favorables, es posible que algún día consigan regalar en la imaginación de algún observador, dispuesto a descifrar su lenguaje plástico. Y José Miguel Santiago Castelo, también en la de Cáceres, me escribió. El verano pasado yo le dije que me escribiera unas líneas. Él me escribió una carta también manuscrita, una carta poema, que entonces, bueno, está aquí nuestro amigo Juan Ricardo, que como es poeta visual y con esa voz tan preciosa y la sensibilidad especial que tiene, pues lo va a leer. Y muchísimas gracias a todos. Carta a Pilar Molinos en la ceguera de agosto. Pilar, ¿cuándo creaste la cal? Y por hacerla más firme, ¿cuándo ideaste el jazmín? Hasta que tú lo soñaste, el blanco nunca fue blanco, ni el jazmín era jazmín. Tú traías toda la albura de un amanecer extraño y la luz y la locura de una sensibilidad tan desconocida y pura que el blanco lo hiciste tú. Pureza tras el cristal de un cuadro soñando cielo, pincel en el desespero de no conocer contornos. Todo es claro. En el alero de una blancura sin nombre hay un abanico insomne de tanto querer ser blanco. Y ese encaje, y ese canto perdido en las bugambillas, y esa luz que de Sevilla te traes a Fregenal. Ese secreto pilar de la cal y del jazmín se mezcla con tu silencio, con tu voz, con tu alegría, y esa gota de agonía y de tristeza callada. Ay, la luz embarazada de un blanco sin concesiones. Blancura en blanco eres tú. Esa fiel y gran ceguera que a todos nos desespera por encontrar tu secreto. Y es tu secreto, tu luz, la blancura que nos das. Por ti, el jazmín y la cal y la pintura hecha cruz. Gracias.